Martín Lutero, al abandonar sus estudios de leyes en contra de la voluntad de su padre, se hizo novicio al entrar al monasterio de la Orden de los Agustinos Eremitas de la ciudad de Erfurt en julio de 1505. La vida como monje la tomó muy en serio. Trataba de cumplir al pie de la letra todas las demandas impuestas por la Iglesia y sus superiores en el monasterio para complacer a Dios y apaciguar su conciencia. Sin duda, se consideraba un hombre indigno y pecador, pero al mismo tiempo deseaba intensamente alcanzar el favor, la gracia y el perdón de Dios. En aquel entonces, para que los cristianos lograran esto, la Iglesia medieval había elaborado a lo largo de varios siglos el sacramento de la penitencia. Este sacramento, con sus divisiones de contrición, confesión, absolución y satisfacción, formaba parte de la columna vertebral en la enseñanza sobre la consecución del perdón de los pecados que la Iglesia practicaba. Martín Lutero se convirtió en un monje sin reproche para sus compañeros. Fue en el monasterio donde tal vez aprendió su mejor lección monástica, esto es, a ser paciente y a someterse a la voluntad de Dios. Sin embargo, Lutero vivía verdaderas angustias porque nunca estaba satisfecho de haber hecho todo lo indispensable para merecer el perdón de sus pecados. El mismo Lutero, años después, describió sus angustias, sus inseguridades y luchas espirituales vividas en su celda, así como sus sentimientos de estar perdido en lo que los eruditos han intentado interpretar sobre la palabra alemana Anfechtungen. Los superiores de los agustinos eremitas en Erfurt pronto se dieron cuenta del potencial del joven de 22 años, quien para 1506 ya había hecho sus votos monásticos. Sabían desde luego de sus títulos universitarios. Uno de los superiores agustinos, de nombre Juan Staupitz, especialmente le tomó cierta estimación y comprensión. Staupitz era un hombre imbuido de la mejor tradición espiritual medieval alemana de ese tiempo y además ya era un doctor en teología. Consideró al joven Lutero como a un pupilo a quien debería guiar en su jornada espiritual y en la vida monástica, llegando incluso a ser su consejero y confesor personal cuando estaba en Erfurt. Fue Staupitz quien, intentando apaciguar la conciencia inquieta de Lutero, lo llevó a la consideración seria del depender en la gracia de Dios. Igualmente, Staupitz se percató que aquel joven acongojado de espíritu podría ser de beneficio para la Iglesia si se le encauzaba por el buen camino. De esta manera, Staupitz y los dirigentes agustinos empezaron a proporcionar tareas especiales para Lutero, tareas que consistieron en la lectura de ciertos libros como el Canon de la Misa de Gabriel Biel, y que lo llevaría a comprender el misterio de la misa. Lutero estaba ahora preparándose para ser sacerdote de la Iglesia y como sacerdote tendría que realizar misas. Cuando Lutero se convirtió en sacerdote en 1507, invitó a su papá a asistir a la misa de su ordenación. Para su sorpresa, su padre asistió trayendo consigo una buena comitiva de Mansfeld. Poco tiempo después de su ordenación, los superiores del monasterio le solicitaron que empezara sus estudios doctorales en estudios bíblicos. Mientras tanto, Staupitz residía en la Sajonia electoral, específicamente en Wittenberg, donde ocupaba una plaza de profesor en la Facultad de Teología en la casi recién inaugurada Universidad de esa ciudad. Durante los siguientes 2 años, 1508 y 1509,
Lutero se dedicó con esmero a sus estudios de teología bíblica en la Universidad de Erfurt, teniendo una interrupción de ellos cuando, a solicitud de Juan Staupitz, acudió con el permiso de sus superiores agustinos a sustituirlo temporalmente en sus clases en la Facultad de Teología de la Universidad de Wittenberg. Staupitz también para entonces era el vicario general de los agustinos en Alemania, por lo cual se veía obligado a viajar para tratar los negocios de los monasterios bajo su responsabilidad. Fue así que Lutero, por primera vez en el otoño de 1508, se familiarizó con la pequeña ciudad de Wittenberg, la cual contaba para entonces con una población de poco más de 2.000 habitantes. El territorio de Sajonia en Alemania, hacia fines del siglo XV, había vivido una división en la administración política que se propuso en lo que se llamó la partición de Leipzig. Una parte se llamó la Sajonia Ernestina y la otra parte Sajonia Albertina. Como sus nombres lo indican, los hermanos Ernesto y Alberto fueron sus gobernantes respectivos. El acuerdo de partición, entre otras cosas, consistió en que la Sajonia Ernestina mantuvo el derecho a emitir uno de los 7 votos que seleccionaban al emperador en turno. Esto explica la razón por la cual también a la Sajonia Ernestina se le empezó a llamar la Sajonia electoral. En cambio, la Sajonia Albertina mantuvo, entre otras cosas, a la importante ciudad de Leipzig y a su universidad. A esta parte de Sajonia se le empezó a conocer como la Sajonia ducal. El territorio de Sajonia, aún antes de su división política, formaba parte del Sacro Imperio Romano. El emperador, a fines del siglo XV y principios del siglo XVI, se llamaba Maximiliano. Este emperador procedía de la familia Habsburgo y de la llamada Casa de Austria. Maximiliano se recuerda especialmente aquí porque fue el abuelo del más conocido Carlos V, el que le sucedió como emperador. Los gobernantes y los territorios donde Lutero se desenvolvió hay que mantenerlos en mente. Sus nombres son parte relevante en el escenario donde se gestó la reforma de la Iglesia. Cuando Lutero llegó a Wittenberg en 1508, el gobernante de Sajonia electoral era Federico el Sabio. Desde la partición de Leipzig, la Sajonia electoral se había quedado sin un centro de estudios superiores. Era indispensable que se creara una universidad en este territorio, pues el prestigio y el poder de un territorio en el Imperio Romano se sopesaba también en base a la posesión o carencia de una universidad. El elector Federico el Sabio, por lo tanto, se propuso fundar una universidad. En 1502, escogió a la ciudad de Wittenberg para ser la sede de la Universidad de la Sajonia electoral. Wittenberg era, además, una de las ciudades donde el elector poseía un centro de administración de su territorio, centro que operaba desde su castillo en esta ciudad. Lutero, mientras que estuvo sustituyendo a Juan Staupitz en su cátedra, además se ocupó de ciertas responsabilidades en el claustro de los agustinos en Wittenberg. Sus labores docentes universitarias consistieron en enseñar teología moral o ética, basándose en textos de Aristóteles y utilizando la metodología escolástica. Lutero retornó a Erfurt en 1509 para continuar con sus estudios doctorales, obteniendo primero los títulos de bachiller en Biblia y licenciado o sentenciario, que lo habilitaba a enseñar el libro Sentencias, escrito por Pedro Lombardo,
el cual incluía las doctrinas de la Iglesia. A fines de 1510, debido a una disputa interna surgida dentro de la Orden de los Agustinos en Alemania, Lutero recibió la encomienda de sus superiores para ir a Roma a tratar sobre esta controversia ante el general de los agustinos y la curia romana. El viaje lo realizó a pie en compañía de otro monje, quien por cierto ha pasado a la historia sin poder ser identificado. Lutero y su acompañante desempeñaron en Roma su encomienda a lo largo de varias semanas. Durante su estancia en Roma, seguramente pudo ver más de cerca el centro del catolicismo romano con su burocracia, sus virtudes y sus defectos. Asimismo, también se percató de la práctica de la Iglesia a principios del siglo XVI, la cual derivaba de las enseñanzas de la teología medieval. En Roma también se entrevistó con el general de la Orden de los Agustinos, Egidio de Vitero. Cuando regresaron los monjes a Erfurt, lo hicieron aparentemente sin haber conseguido una resolución completamente satisfactoria en la disputa que los llevó a Roma. No pasó mucho tiempo cuando de nuevo los superiores agustinos ordenaron a Lutero a ir a Wittenberg en mayo de 1511. Juan Staupitz, según parece, había previamente aconsejado al elector Federico el Sabio a sufragar los estudios doctorales de Lutero. A cambio de esto, el elector ganaría un profesor para su universidad. Así fue como Lutero empezó su relación académica con el elector Federico el Sabio. El título de doctor en estudios bíblicos, Lutero lo recibió en 1512. Para el mes de octubre de ese año, Lutero fue aceptado como profesor de la Facultad de Teología. A partir de entonces, su relación con la Universidad de Wittenberg se prolongó durante toda su vida. En los siguientes años antes del inicio de la Reforma, es decir, 1517, Lutero enseñó en la universidad primordialmente cursos en libros bíblicos, Salmos, Romanos, Gálatas, Hebreos, pero además cumplió con ciertas responsabilidades en el claustro de los agustinos en Wittenberg, donde también vivía. Su trabajo tanto en el claustro agustino como en la universidad le proveyeron de oportunidades para entablar nuevas amistades entre los otros monjes y sus colegas profesores. A continuación, resumiré unas cuantas de las personas que se convirtieron en personas destacadas en el movimiento de la Reforma. Estos y muchos hombres más se relacionaron con Lutero en los años siguientes. Andrés Bodenstein, mejor conocido como Karlstadt. Empiezo con este nombre porque Karlstadt en muchos sentidos debe ser considerado como un hombre clave en la historia del movimiento de Reforma, no solo en Alemania, sino también en Suiza en la última etapa de su vida. Cuando llegó Lutero a Wittenberg, Karlstadt era ya un doctor de teología enseñando en la universidad. Incluso fue Karlstadt uno de los profesores de la universidad que estuvo presente en la ceremonia de graduación del doctorado de Lutero. Por lo tanto, es probable que Karlstadt haya sido uno de los profesores que examinaron a Lutero en la parte final de sus estudios doctorales. Bodenstein es mejor conocido con el nombre de Karlstadt porque así se llama el pueblo en la región de Franconia en el que nació aproximadamente en 1480. 2 años después de haberse fundado la Universidad de Wittenberg, se convirtió en uno de los profesores de la Facultad de Teología. Su desenvolvimiento en la vida hace pensar que poseía un espíritu inquieto. Hubo años en que se consideró un tomista.
En Wittenberg se convirtió en simpatizante del sistema escolástico de Duns Scotus. Antes de la llegada de Lutero a Wittenberg, Karlstadt se llegó a creer que era el profesor más distinguido en la Facultad de Teología, al punto que se propuso ir a Roma a conseguir su doctorado. No lo consiguió tan fácilmente como él pensaba, por lo que tuvo que volver a Wittenberg, donde finalmente consiguió en esta universidad su título de doctor en teología en el año 1510. Karlstadt se creía más capaz que Lutero porque había llegado antes que él a Wittenberg y porque había obtenido primero que Lutero el título de doctor en teología. No obstante, no tardó en hacerse amigo de Lutero, quien lo introdujo al pensamiento de San Agustín. Karlstadt entonces se volvió en contra del sistema escolástico. Aunque Karlstadt aceptó la influencia de Lutero sobre él, hay indicaciones que no aceptó la superioridad intelectual de Lutero. Esto parece ser el motivo por el cual años más tarde causó muchos problemas al movimiento de reforma de Lutero. Al principio del movimiento de la reforma, Karlstadt se encontró apoyando a Lutero en la controversia contra las indulgencias. Fue Karlstadt, por ejemplo, el que mantuvo una polémica por escrito con el teólogo Juan Eck de la Universidad de Ingolstadt. Lutero ignoraba al principio esta polémica iniciada por Karlstadt, usando en gran manera sus ideas. La polémica llegó a un desafío para debatir sus respectivas posiciones en el debate de Leipzig en junio de 1519. Cuando Lutero se vio en la necesidad de buscar refugio en el castillo de Warburgo, inmediatamente después de la Dieta de Worms de 1521, Karlstadt se atribuyó el derecho de llevar a efecto ciertas reformas en Wittenberg. Karlstadt, por ejemplo, influyó al pueblo de Wittenberg a deshacerse de las imágenes en las iglesias, en lo que se conoce con el incidente iconoclasta. También se atrevió, sin consultar con nadie, a aparecer sin vestimenta clerical en la misa de Nochebuena en la iglesia del pueblo y pidió que no se dirigieran a él como doctor desde ese momento. Igualmente, esa noche dio el cáliz a beber por primera vez a los comulgantes. También al poco tiempo en 1522, Karlstadt sorprendió a todos cuando se casó. Estas reformas fueron introducidas más rápido de lo que Lutero planeaba. Él esperaba más tarde realizar ante el pueblo y la iglesia de Wittenberg estas y otras medidas reformatorias, toda vez que hubiera preparado el campo para ellas. Karlstadt, en cierta forma, aceleró el regreso de Lutero a Wittenberg. Las reformas de Karlstadt confirmaron que era un elemento que podría crear problemas en la iglesia, problemas que podrían repercutir negativamente también en el orden social. Al salir de Wittenberg, Karlstadt siguió creando controversia, ahora no solo contra la iglesia romana, sino también contra el movimiento de reforma de Lutero. Escribió cuestionando las enseñanzas sobre el sacramento de la Santa Cena y el bautismo de infantes. En realidad, Karlstadt se adelantó a las controversias teológicas en las que Lutero participó años más tarde. Igualmente, Karlstadt se asoció a los predicadores visionarios de Zwickau y a Thomas Müntzer. Debido a esta asociación, se vio involucrado en la sublevación campesina en los años 1524 y 1525. Volvió arrepentido a Wittenberg, pero después se encontró por varios pueblos del sur de Alemania, donde por lo general no se establecía, quizás por problemas que él mismo creaba. En Estrasburgo, aún el pacificador Martín Bucero tuvo que despedirlo al enterarse que había empezado a dividir a su congregación. Karlstadt en 1529
apoyó a Zwinglio en la controversia sobre la interpretación de la presencia del cuerpo de Cristo en la Santa Cena. A la muerte de Zwinglio, Karlstadt se trasladó a Zúrich. De allí se pasó a Basilea para enseñar en la universidad. Hasta el final de su vida, aprovechaba cualquier oportunidad para atacar a Lutero, a pesar de que éste en un momento prácticamente le había salvado la vida. Karlstadt murió a fines de diciembre en 1541 en la ciudad de Basilea. Jorge Spalatin. En el tiempo de la Reforma, una buena cantidad de personas no usaban sus nombres exactos. Existía la libertad de que una persona cambiara su nombre o apellido. Por ejemplo, Jorge Spalatin se llamaba Jorge Burkhardt, pero como había nacido en un pueblo de nombre Splat, una pequeña población cercana a Nuremberg, una ciudad más grande y más conocida, determinó, según la usanza de los humanistas, ser conocido más ampliamente como Jorge Spalatin. Con este nombre se le conoce en la literatura del tiempo de la Reforma. El nacimiento de Spalatin ocurrió en 1482, por lo que era un contemporáneo de Lutero. Es muy probable que Spalatin haya entablado una amistad con Lutero durante sus estudios en la Universidad de Erfurt. Es posible que ambos estudiantes hayan tenido a los mismos profesores. Spalatin también se hizo monje más o menos en el mismo tiempo que Lutero. Spalatin, sin embargo, no se convirtió en un monje agustino. Había recibido la influencia del humanismo. Esto, junto con sus talentos, lo ayudaron a ganarse la confianza de las personas a su alrededor. Después de algunos años en el monasterio, se le encuentra siendo el tutor de Juan Federico, el hijo del duque Juan de la Sajonia Electoral y sobrino del elector Federico el Sabio. Bajo el tutelaje desempeñado por Spalatin, Juan Federico se convirtió años más tarde en el primer gobernante que fue educado bajo los principios educativos de la Reforma. Más tarde, Spalatin se convirtió en el capellán y secretario personal de Federico el Sabio. No pocas veces, Federico el Sabio lo nombró su representante personal en asuntos de gobierno. El papel que Spalatin desempeñó indiscutiblemente fue relevante para el avance de la Reforma. Se sabe que la amistad que forjó con Lutero fue genuina y duradera. Spalatin no dudó abogar y asesorar a Federico el Sabio en asuntos pertinentes a la Reforma y a favor de Lutero. En este contexto es menester mencionar que es muy probable que Lutero y Federico el Sabio jamás mantuvieron, probablemente en forma deliberada, una sola entrevista personal. Es posible que Federico el Sabio y Lutero solo se vieran a la distancia durante la dieta de Worms. La correspondencia personal entre Lutero y Spalatin es abundante. En más de una ocasión Lutero le confió por anticipado las actividades que haría a favor de la Reforma y muchos de sus pensamientos. Spalatin brindó un decidido e importantísimo apoyo desde su puesto a Lutero y al movimiento de la Reforma en los años más críticos, sobre todo al principio de la Reforma. A la muerte de Federico el Sabio, se convirtió en el pastor luterano en la importante ciudad de Altenburgo. Desde este lugar continuó brindando su respaldo y asesoría a Lutero y a los gobernantes de la Sajonia Electoral hasta su muerte. También estuvo del lado luterano en importantes reuniones como en la Dieta de Augsburgo en 1530 y en Esmalcalda cuando se decidió formar una liga luterana opositora a la Liga Católica. Su muerte ocurrió el 16 de enero de 1545 en la ciudad de Altenburgo.
Juan Bugenhagen nació el 24 de junio de 1484 en Wollin, en la región de Pomerania. Debido a esto, sus amigos lo conocieron también como el Doctor Pomerania. Se hizo sacerdote, pero en cuestiones teológicas, aún antes de que Lutero se hiciera famoso, Bugenhagen favorecía la reforma de la Iglesia. En 1520, después de leer el documento de Lutero, La cautividad babilónica de la Iglesia, fue ganado para el movimiento de la Reforma. En el año de 1521 se trasladó a Wittenberg, donde empezó a enseñar en la universidad y a predicar. Bugenhagen tenía extraordinarios talentos que utilizó al servicio del avance de la Reforma. Por ejemplo, era un excelente exégeta del Antiguo Testamento. Sus habilidades para predicar le ayudaron para conseguir en 1523 ser el pastor de la iglesia del pueblo de Wittenberg. Debido a esto, Bugenhagen se convirtió en el pastor del mismo Lutero, con quien empezó una amistad duradera y muy afín el uno para con el otro. Bugenhagen estuvo en eventos personales destacados en la vida de Lutero. Él, por ejemplo, ofició su boda y participó de los eventos familiares de Lutero. En el funeral de Lutero, Bugenhagen predicó el sermón, pero quizás el talento de administrador eclesiástico haya sido el de más renombre que obtuvo. Pues Bugenhagen fue el organizador de la administración eclesiástica en varias importantes regiones de Alemania y en Dinamarca. Su capacidad administradora ayudó a que la Iglesia de la Reforma tuviera un impacto duradero entre la población. Su muerte acaeció en abril de 1558, permaneciendo fiel a la doctrina luterana en la misma Wittenberg, que para entonces ya había sido tomada por fuerzas del emperador Carlos V. Felipe Melanchthon. Melanchthon tal vez es el colaborador cercano de Lutero al que más se ha estudiado. Consecuentemente, hay eruditos que están muy inclinados a resaltar sus contribuciones al movimiento de la Reforma, pero también existen otros eruditos que están más prestos a señalar los puntos débiles de Melanchthon. A pesar de que Melanchthon puede atraer muchas simpatías, como también críticas, él escribió importantes documentos que forman parte de las confesiones luteranas. Desde luego, estos documentos confesionales los forjó mientras estuvo muy de cerca colaborando con Lutero. La Confesión de Augsburgo, la Apología de la Confesión de Augsburgo y el Tratado sobre la Primacía y el Poder del Papa son los documentos confesionales que Melanchthon escribió y que han sido recopilados en el Libro de Concordia. La vida de Felipe Schweitzer empezó en febrero de 1497 en la región de Baden. El famoso hebraísta y humanista alemán Juan Reuchlin fue su tío abuelo. Este tío lo hizo uno de sus protegidos a temprana edad. Felipe, por su parte, dio muestras de poseer una enorme capacidad intelectual desde muy temprano. Muy pronto recibió la influencia del humanismo. Al estudiar las lenguas clásicas, tradujo su apellido alemán al griego Melanchthon. Con este apelativo es más conocido en la historia. Estudió en la Universidad de Heidelberg, pero debido a que tenía 12 años de edad, a pesar de haber cumplido satisfactoriamente con todas las materias universitarias, no le fue posible recibir de esta universidad un título académico. Poco después se trasladó a la Universidad de Tubingia, la cual probablemente bajo especial arreglo le confirió en 1516 el título académico. Siendo aún muy joven, escribió un texto de gramática griega.
Llegó en agosto de 1518 a la Universidad de Wittenberg porque su tío abuelo se lo recomendó al elector Federico el Sabio para su universidad. A pesar de su frágil apariencia física, muy pronto se ganó el respeto de sus colegas en dicha universidad, entre ellos el de Lutero. Fue Lutero quien le recomendó que estudiase teología. Melanchthon se graduó como bachiller de teología en la Universidad de Wittenberg al siguiente año. Es curioso saber que Melanchthon jamás consiguió un doctorado. Seguramente no fue por falta de talento, probablemente fue porque jamás tuvo esa meta en su vida. Debido a su trabajo en la promoción de la educación que años más tarde realizó, a Melanchthon se le conoce hoy como el preceptor de Alemania. No pasó mucho tiempo después de la llegada de Melanchthon a la Universidad de Wittenberg, cuando ésta, debido principalmente a Lutero y después a él, se convirtió en la universidad más conocida y prestigiosa en toda Europa. Lutero recibió un respaldo significativo de parte de Melanchthon, pero fue precisamente la formación humanista de Melanchthon, la cual jamás pudo sacudirse del todo, la que también le llevó a tener enfoques discrepantes con los de Lutero y su reforma. Lutero se percató más de una vez de las tendencias al humanismo de su amigo Melanchthon. Varios teólogos cercanos a Lutero también se lo hicieron saber y pidieron que solicitara a Melanchthon deshacerse de ellas por el peligro que representaban cuando se llevaban a su conclusión lógica. Mientras Lutero estuvo con vida, pudo sobrellevar a Melanchthon. En los primeros años del movimiento de la Reforma, las simpatías de todos los humanistas estaban con Lutero, porque además sabían que Melanchthon estaba colaborando con la reforma de la Iglesia que ellos también anhelaban. Entre los humanistas que respetaban a Melanchthon estaba el distinguido Erasmo de Rotterdam, Ecolampadius, el reformador de la ciudad de Augsburgo, y Ulrico Zwinglio de Zúrich. Más tarde, cuando Lutero había puesto en claro sus diferencias con los humanistas en su debate por escrito con Erasmo, Melanchthon se mantuvo al lado de Lutero. Melanchthon sin duda tenía muchas cualidades, pero también puntos débiles. Como un pilar importante del movimiento de la Reforma en Wittenberg, cuando Lutero se vio en la necesidad de desaparecer temporalmente después de la dieta de Worms, Melanchthon no supo cómo impedir las acciones que realizó Karlstadt. Tal vez su debilidad más notable se dejó ver cuando las fuerzas militares del emperador Carlos V ocuparon las tierras luteranas. Entonces colaboró escribiendo el documento conocido como el Interim de Leipzig, en el cual se modificaban las más importantes doctrinas bíblicas luteranas con el propósito de complacer a las autoridades imperiales marcadamente romanistas. Melanchthon, además, en 1537, al suscribirse a los artículos de Esmalcalda, concedió su disposición a reconocer la superioridad al Papa por derecho humano. Agregó que sometía su suscripción de este modo para mantener la paz y la unidad de todos los cristianos. Después de la muerte de Lutero, Melanchthon mantuvo una correspondencia más afín con Juan Calvino, quien como él había sido formado en el humanismo. La debilidad, sin embargo, manifestada por Melanchthon fue tratar de traer una sutil armonía entre las posturas de Lutero y Zwinglio primero y años después con aquellas de Calvino en la doctrina de la presencia real de Jesucristo en la Santa Cena. A la larga, las posturas asumidas por Melanchthon después de la muerte de Lutero provocaron mucho daño en la Iglesia de la Reforma. Melanchthon tuvo también sus momentos de sensata brillantez y convicción doctrinal. Por ejemplo,
fue el primer teólogo que sistematizó la teología luterana en un libro que se intitula Loci Communes. Este libro tuvo varias ediciones a lo largo de los años. Las primeras ediciones reflejaron la sana doctrina luterana, pero las ediciones más tardías incluyen las desviaciones criptocalvinistas que crearon disputas en la Iglesia de la Reforma. Melanchthon supo exponer con un acento pacifista en la Dieta de Augsburgo en junio de 1530 la postura doctrinal expuesta por Lutero, la cual estaba basada en las Escrituras. Igualmente, la apología de la Confesión de Augsburgo refleja fielmente la postura luterana. Destaca sobre todo la larga y bien razonada apología del artículo 4 de la Confesión de Augsburgo. Como se sabe, este artículo trata sobre la doctrina de la justificación por la fe. Cuando murió Lutero, Melanchthon fue comisionado a dar un discurso en nombre de la Universidad de Wittenberg. Su pesar fue manifiesto a todos porque estuvo consciente que un gigante de la fe, a quien contaba como un amigo, había partido. Los últimos años de la vida de Melanchthon tuvieron considerable zozobra, la cual en parte él había creado en el ambiente de la iglesia evangélica debido a su marcada tendencia a conciliar posturas doctrinales. En abril de 1560 llegó su muerte. Días después fue enterrado no muy lejos de los restos de Lutero en la iglesia del castillo de Wittenberg. Quizás este fue el mayor honor que recibió un reformador que no recibió la ordenación al ministerio sagrado. Otros reformadores cercanos a Lutero. No deseo finalizar esta lección sin por lo menos mencionar a otros importantes teólogos, con el fin de que al menos los conozcan por nombre. Nicolás Amsdorf, Justo Jonás, Gaspar Kreuziger, se mantuvieron fieles a la Iglesia de la Reforma. En cambio, Juan Agrícola, Andrés Osiander y Jorge Mayor, a pesar de que empezaron apoyando al movimiento de la Reforma, terminaron creando controversias doctrinales.